Septiembre bajo presión. Aranceles en la cuerda floja, dólar con músculo y cripto entre refugio y rotación. Imagina un tablero de ajedrez, donde cada pieza empuja a la otra. Arranquemos por lo que hoy impone el ritmo, los aranceles. Un tribunal de apelación dijo que la Casa Blanca se pasó de frenada usando una ley de emergencia económica para imponer tarifas amplias a todo el mundo. Pero dejó su sentencia congelada hasta el próximo 14 de octubre. Eso le da a Trump tiempo para intentar un fallo express de la Corte Suprema. Pero ¿qué hace el mercado cuando le ponen un reloj y un signo de interrogación a la política comercial? Lo que más odia. Volatilidad con incertidumbre jurídica. Por eso viste esas sacudidas esta semana. Y no es solo filosofía. Si el dictamen se confirma, la cobertura arancelaria bajaría desde el 70% promedio al 16% promedio en las importaciones. Traducido al castellano, menos impuesto al comercio es igual a menor presión sobre precios importados y baja la inflación. Más respiro a los márgenes industriales y en teoría un dólar un poco, o vamos a decirlo, mucho más débil, pues. Pero mientras no haya veredicto, las empresas y los grandes operadores de mercado harán lo que tengan que hacer o lo que deben hacer cuando hay incertidumbre. Rebalancear, cubrirse y acortar el riesgo. Ese telón de fondo se mezcla con lo que históricamente es el peor mes para los mercados, septiembre. Este mes ha tenido mala fama desde 1929. En promedio el S&P 500 ha caído 0.7% y el Nasdaq 0.9% en todos estos meses. Y no es brujería, es mecánica de cartera. Este es el mes del cierre fiscal en Estados Unidos y muchos maquillan posiciones para ajustar sus declaraciones. Hacen recomposiciones trimestrales y sobre todo ventas para tener efectos fiscales, ya sea bien o mal, para ajustar caja. Aún así, ojo con el matiz, no todos los septiembre son rojos. El pasado septiembre de 2024 cerró en verde. Y cuando agosto termina positivo y el índice está sobre la media móvil de 200 días, la estadística mejora. Este año llegamos con la inteligencia artificial dominando las narrativas, con el S&P 500 cerca del 10% de lo que va de año en rendimiento y un mercado que descuenta con fuerza un recorte del FED el 17 de septiembre. Así que bueno, no podemos dar por seguro de que septiembre será rojo. Pero ¿qué pesa más en este momento? ¿La historia de septiembre o la liquidez actual? Va a depender de los datos de empleo del próximo 5 de septiembre, del PPI y del IPC previo a la reunión del FOMC. Y sí, también dependerá de la novela judicial de los aranceles. Eso es lo que hay que seguir de cerca para confirmar si será mayo de 2026 el de la fiesta o será mucho más rápido de lo que estamos pensando. Mientras tanto, la economía real envía mensajes cruzados. El PMI manufacturero, ese que es el que se da como dentro de las encuestas privadas, ya señala una expansión por encima de los 50 puntos, pero el ISM manufacturero sigue por debajo de 50 puntos en contracción, aunque mejora un poco. En cristiano, la industria no está en una recesión dura, pero tampoco está de fiesta. Se percibe un alivio en pedidos y entregas, pero el núcleo de la producción aún anda cortando costos y midiendo inventario. Ese ni frío ni caliente es típico de la fase tardía del ciclo. Cualquier sorpresa macro, tarifas, empleo, inflación de servicios y hasta un no recorte o un lenguaje dovish, un tono dovish de la Fed, cambiaría el ánimo en menos de un par de días. A este cóctel hay que agregarle dos termómetros globales, el petróleo y el dólar. El crudo cayó por una mezcla muy transparente. Demanda norteamericana más floja de lo habitual para un fin de verano. Y oferta de la OPEC Plus que no se ajustó rápido a esa caída de la demanda norteamericana. Si tenemos el barril de petróleo más barato, de manual bajan los costos logísticos e industriales. Pero el mercado puede estar en un dilema. Lo está leyendo, de hecho, con bastante ceño fruncido. Porque si el petróleo cae por menor demanda, también se puede significar que el crecimiento global se está enfriando. Y siempre que se asoma ese miedo, el dólar se fortalece. La Fed sigue más restrictiva que varios bancos centrales del primer mundo. Los rendimientos reales lucen más atractivos. Y ante las turbulencias, ese billetito verde está actuando como puerto seguro. Bueno,
Hasta aquí ya tenemos un poco más claro el panorama de lo que está ocurriendo esta semana. Tenemos aranceles en suspenso, inflación de fondo sensible, un dólar fuerte y la bolsa con cautela estacional por septiembre. Y sobre todo un petróleo que está débil por la baja demanda. Pero ¿cómo se traduce esto en el mercado? Es bastante complejo, así que vamos a analizarla en diferentes paradas. Comencemos con la parada número 1, los flujos. En los últimos días vimos que los ETF de Bitcoin al contado recibieron entradas netas de 333 millones de dólares, mientras que los ETF de Ethereum vieron salidas de 135 millones. Es un microgiro interesante porque agosto había sido exactamente al revés, Ethereum ganándole a BTC en captación de institucionales. ¿Por qué sucede este péndulo? Por dos cosas. O dos explicaciones se ajustan a esta pregunta. Uno, la narrativa de refugio. Cuando sube la incertidumbre macro, una parte del institucional prefiere lo más grande y lo más seguro, y no podemos negar que este es Bitcoin. Si además al oro lo vemos en máximos históricos, por analogía de esta última época de oro digital, obviamente esto va a salpicar a Bitcoin. Dos, que hay toma de ganancia y rotación de corto plazo en Ethereum. Miren, después de todas esas entradas fuertes y del máximo histórico reciente, es normal que fondos tomen ganancia y hagan sangrar un poco el activo. Un par de sesiones, sobre todo si el mercado macro se pone un poco gris. Eso puede llevar a los operadores de mercado a querer bajar el riesgo apalancado en derivados. Segunda parada, el sentimiento y estos derivados. Haciendo un análisis on-chain en Glassnode y CryptoQuant, este nos muestra un dibujo de un mercado bastante defensivo. Un RSI bajo a zona de sobreventa y rebotó, los volúmenes se moderaron, el interés abierto se redujo y las tasas de financiación se normalizaron. Esto significa que hay menos euforia, menos gasolina para movimientos explosivos y también menos pólvora para derrumbe al estilo cascada. Eso pareciera que no va a pasar tampoco, salvo que aparezca un catalizador negativo bastante gordo. Y ya sabemos quién puede ser. Comienza por P y termina en Powell. Tercera parada, precios y niveles. Bitcoin defendiendo la zona de los 112K tras barrer liquidez cerca de los 107 y 109K. La alfombra que muchos estábamos esperando. Técnicamente ese rescate de la banda, ese soporte en el mercado alcista, le dio aire a los alcistas que ven al oro y a BTC como dos refugios de riesgo. Con distintas edades, pero al fin y al cabo como dos refugios. Cada quien elige el que quiera. ¿Quiere decir que ya no vamos derecho a máximo histórico, Nelson? Calma. El on-chain muestra una resistencia bastante poblada entre 112 y 116K, porque como ya lo hemos dicho, ahí fue donde compró la gente novata. Y probablemente va a querer salir sin penas ni gloria cuando el precio regrese a esos niveles. Ese techo flotante exige mucho volumen y sobre todo un gran catalizador para que el movimiento se pueda sostener hasta máximos históricos. ¿Cuál puede ser ese catalizador? El de siempre, la liquidez. Y la llave otra vez la tiene el señor Powell el próximo 17 de septiembre. Cuarta parada, Ethereum. Aquí hay dos historias al mismo tiempo. La de corto plazo dice que Ethereum rebotó hasta la zona de los 4.500 tras barrer esa liquidez que estaba en los 4.200 dólares. Pero los futuros no acompañaron ese rebote porque se agotó el movimiento y gracias a ese agotamiento, bueno, no siguió. Pero ese movimiento se dio gracias al contado, al spot, que no podemos negar que es mucho más sano, pero sin la ayuda del apalancamiento no íbamos a llegar muy lejos y eso fue lo que pasó. Ahora, la de largo plazo dice que más del 70% del suministro de Ethereum está ilíquido, está en staking y en holder de largo plazo. Las reservas de exchange están en niveles más bajos de los últimos 9 años y la tendencia no parece cambiar a corto plazo. Las ballenas de entre 1.000 a 10.000 Ethereum volvieron a comprar en agosto y aun cuando la mayor mega ballena aflojó, en ese momento apareció el relevo de otras grandes para sostener el precio. La pregunta aquí sería, ¿qué hace falta para superar los 5.000 dólares? Dos cosas, un cierre sólido por encima de los 4.500 dólares y que la macro no nos corte las piernas, que la FED recorte, sin ser hockey, que el dólar afloje, en ese momento el beta de Ethereum va a trabajar a favor. Si no, lo más probable es que tengamos un movimiento lateral muy aburrido entre los 4.300 y bueno, no sé si 5.000, pero podría ser. E igual, es territorio fértil para las altcoins. Miren, los flujos empiezan a buscar siempre rendimientos extra cuando el mercado se pone así.
Ahora, quinta parada, Warren Buffett y el cash. Berkshire Hathaway tiene en este momento aproximadamente 350.000 millones de dólares en efectivo y letras del tesoro. Es un faro psicológico y nadie lo puede negar. El mejor inversor del mundo está viendo algo. ¿Una corrección importante para comprar barato? Realmente no lo sabemos. Lo que sí es de manual es que el efectivo se acumula mientras el mercado va subiendo para luego usarlo cuando este comienza a bajar. En mayo de 2026. No sé si se tendrá algo que ver, pero se parece igualito como dice. Lo cierto es que no lo podemos dar por un hecho, pero muchas veces Warren acierta en el timing, con la sangre fría que le suele caracterizar. Cuando todos aman el riesgo, él ama la liquidez. Pero entonces, Nelson, no deberíamos copiarlo. Mira, no se trata de ser un Warren Buffett. Realmente nadie va a poder serlo. Pero sí podemos leer las señales de prudencia. Y creo que ya lo estamos haciendo. Mira, en torno del Nasdaq M2 y el Nasdaq entre el PIC, notamos que estos están bastante estirados. Cualquier estímulo podría generar una caída profunda, llámese aranceles, dólar fuerte, demanda de la energía floja o sobre todo una Fed dura. Pero si el M2 norteamericano vuelve a expandirse tras la reunión del FOMC el 17 de septiembre, esto podría afectar al mercado. Porque si la Fed decide flexibilizar la política monetaria más de lo que hoy descuenta el mercado, podríamos ver una gran burbuja, pero acompañada de un gran movimiento. Históricamente, Bitcoin reacciona a ese rezago de semanas, cuando mejora la liquidez. Por eso el posicionamiento de efectivo actual no invalida un tramo alcista en este Q4. Si la película macro siempre y cuando acompañe, obviamente. Solo que se aplazaría la euforia, y aquí es donde premia la paciencia si tenemos una Fed bastante dura el próximo 17 de septiembre. En conclusión, septiembre huele a prudencia y a oportunidad al mismo tiempo. Prudencia porque los aranceles están en suspenso legal y la Fed nos puede regalar un recorte con regaño. Oportunidad porque debajo del ruido hay fundamentales de largo plazo que no han desaparecido. La tokenización avanza, las stablecoins vuelven a ser la arteria de ese dólar hacia el on-chain y Bitcoin resiste como nunca los empujones. Ethereum se sigue consolidando como una aspiradora de oferta líquida. Cuando el mercado tenga permiso para crecer otra vez, y lo tendrá, esos cimientos harán que el rebote no sea un salto al vacío, sino una escalera con peldaños firmes que nos haga subir. Mientras llega ese momento, no le vendas el alma a la volatilidad. Descansa un rato. No todo el tiempo podemos estar con la adrenalina al 100%. Gestionemos riesgos, planifiquemos la rotación y mantengamos cabeza fría. El mercado no premia a los más valientes, premia al que entiende la secuencia y sobre todo al que es paciente. Éxito en los mercados.